Bien, pues vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando para ejemplificar lo que es el desplazamiento, la velocidad y la rapidez. Voy a compartir nuevamente mi presentación. A ver si tenemos mejor suerte en esta segunda parte. Que responda mi computadora. Creo que es mi computadora. Está jugando chueco. Entonces, confírmenme si ven mi presentación, por favor. Sí, sí se Sí, ve. ya se ve. Gracias. Vamos que responda. Entonces, estábamos Sí, ya hablando se que ve. esta persona que tiene que ir a la farmacia donde venden lo mismo pero más barato, puede usar múltiples trayectorias para llegar ahí, pero queríamos ver en este caso, cuando usaba esta trayectoria, se desplazaba de manera pues recta a través de estas calles y luego daba vuelta a 90 grados y se desplazaba en esta dirección para llegar a la farmacia. Y entonces lo que nos interesa, muchachos, realmente es calcular el desplazamiento de esta persona. Lo que nos va a interesar en este caso es qué tanto se desplazó esta persona para llegar desde la posición en que estaba hasta la posición, hasta donde está la farmacia. Es decir, algo como esto. Esto que estoy marcando en rojo. Esto es lo que necesitamos determinar ahora. Nuestro desplazamiento resultante, nuestro desplazamiento. Pudiéramos marcar nuestro sistema de referencia en cualquier punto y trazar los vectores de posición como aquí arriba para calcular este desplazamiento, pero como ahora conocemos prácticamente dos desplazamientos, aquí en la parte de abajo, podemos identificar un primer desplazamiento que hace esta persona. Vamos a llamarle que este es el desplazamiento 1. Así. Luego, cuando cambia de dirección, en dirección hacia arriba, tiene un segundo desplazamiento, y acá lo que vamos a determinar, este vector que está en rojo, es un desplazamiento resultante. Muchachos, lo que hemos visto en todo este curso, ¿cómo podríamos determinar este desplazamiento resultante? ¿A qué sería igual este desplazamiento resultante? Si es un vector que se puede formar a partir de estos dos. También puede decir. ¿Cómo puedo llegar a este desplazamiento resultante? ¿Cómo lo calculo este desplazamiento resultante? Por la forma de Pitágoras. Ajá, pero ¿qué implica eso con estos vectores? Sería raíz cuadrada de desplazamiento 1 a la 2 más desplazamiento 2 a la 2 menos desplazamiento 1 por el 2. Está bien, esa sería la forma en que llegaríamos a su valor. Pero conceptualmente, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar este desplazamiento resultante? De cuenta que este desplazamiento resultante es un vector. Entonces, ¿qué es lo que hago para llegar a este vector? Permítanme un poquito. Este desplazamiento resultante como concepto es la suma de estos dos desplazamientos, ¿no? Tengo que desplazarme primero en una dirección y luego desplazarme en otra. Y si yo sumo estos dos desplazamientos, entonces puedo encontrar el desplazamiento resultante. En este caso, perdón, es la suma de estos dos desplazamientos me dará el desplazamiento resultante. Ahora sí, vamos a ver, muchachos, vamos a expresar estos desplazamientos pues como corresponde, como vectores. Díganme ustedes, muchachos, ¿cuánto vale el desplazamiento 1? ¿Cómo lo puedo expresar
como vector. Fíjense cuánto miden las calles y en qué dirección está este desplazamiento 1. ¿Cuánto será expresado en forma polar este desplazamiento 1? Es el que se hace horizontalmente hacia la derecha. Este que está aquí abajo. Este desplazamiento. Sería de 150 metros Ajá. con un ángulo de 0 grados. Muy bien, 150 metros con un ángulo de 0 grados. ¿Alguien tiene, muchachos, alguna duda de dónde sale eso? No, profe. No, maestro. No, No. Y entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿cuánto vale el desplazamiento 2? 240 140 metros. con un ángulo de 90. 90 grados. 240 metros con un ángulo de 90 grados. ¿Alguien tiene duda de dónde salen los 240 metros y los 90 grados? Con confianza, sin vergüenza. ¿No? Y entonces yo necesitaría determinar un desplazamiento resultante sumando estos dos vectores. Recuerden que es difícil que nosotros sumamos directamente estos dos vectores. Lo más conveniente es que nosotros expresemos estos dos vectores en forma unitaria. Entonces podremos hacer más fácilmente la suma. Pero prácticamente es el mismo proceso que haríamos si quisiéramos sumar por componentes o por cualquier otro método. Muchachos, vamos a pasar estos vectores de forma polar a forma unitaria. ¿Cuánto sería este vector de desplazamiento 1 en forma unitaria? ¿Qué hacemos para pasarlo a forma unitaria? Se multiplicaba por coseno. Primero el coseno de este ángulo, el coseno de 0 me da 1. 1 por 1, 150 metros, que me da 150 metros, 150. 150 metros, y eso va a ser la componente en X, este vector, es decir, tengo que multiplicarlo por el vector unitario Y. Luego, el seno de 90, perdón, el seno de 0, 0, 0 por 150, pues me va a dar 0, entonces 0. tiene 0 en J. Y luego lo mismo hacemos con el segundo vector. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0, Pero 0. Se va multiplicado por el vector unitario Y. ¿Y cuánto vale el seno de 90? 1, 1. Por 1. 240, ¿verdad? 240. 241 metros. Por el vector unitario J, es decir, en la dirección del eje X positivo. Entonces, ahora sí, es más fácil sumar, porque si quiero calcular el desplazamiento resultante, que es CR, simplemente tengo que sumar aquí estos dos valores. Así que Germán quería entrar, pero apareció la solicitud. Ok, si sumo esto directamente, me echo 150 más 0 me da 150. 150. 0 más 240 más 240 metros. Y este es mi desplazamiento resultante. Esto expresado en forma unitaria. Y ahora sí vamos a hacer lo que me decían al principio. Vamos a pasarlo a la forma polar. Vamos a tratar de representar este desplazamiento resultante. Vamos a representar este desplazamiento resultante en forma polar, es decir, con una magnitud, con una dirección en forma de un ángulo. Este ángulo, desde luego, es este que forma con respecto al horizontal. Y esta es la magnitud de este desplazamiento resultante. Ahora sí, muchachos, ¿cómo calculo este desplazamiento resultante? Que es igual, por ejemplo, este SR, la magnitud de este desplazamiento resultante. ¿Cómo la calculo? Simplemente tengo que pasar este desplazamiento resultante en forma unitaria a forma polar. Aquí es igual. SR. ¿Me dicho hace rato? Ahora sí sería por el método de Pitágoras, ¿no? Ajá. Si vemos este desplazamiento resultante sería la hipotenusa de este triángulo, entonces sería igual a la raíz cuadrada de ¿qué?
del cuadrado de la suma de los cuadrados, ¿no? de los cuadrados, sí. La suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, 150 metros, que fue lo que se recurrió en sentido vertical. El cuadrado. Horizontal, más los 240 metros que se recurrieron en forma vertical. El cuadrado. Si me ayudan, muchachos, con sus calculadoras, ¿cuánto es? 150 al cuadrado más 240 al cuadrado. ¿Ya se lo damos sumado o una cantidad? Ya sumado, ya sumado. Ah, ok. 8100. ¿Cuánto, perdón? 8100. 8100. A mí me dio 80,100. A mí A mí también. 80,100. 80,100. Ok, 80,100. ¿Y la raíz cuadrada de 80,100? 283.01. 283. Sí, .01. Ok, gracias. 283.01. Ok. Ya tenemos entonces qué tan grande es este desplazamiento. Nos hace falta determinar este ángulo. ¿Cómo podemos determinar este ángulo? Theta, que es La igual. tangente La tangente de la menos 1. ¿De qué? de coca. El valor absoluto de la coca, sí. El cateto opuesto, ¿cuánto vale? Este es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente. ¿Entre cuánto? Entre 240 entre 150. 240 metros, que es el cateto opuesto, entre 150 metros, que es el cateto adyacente. Entonces, de esta manera podemos sacar el ángulo, porque es la tangente a la menos 1. ¿Cuánto da? 240 entre 150 muchachos. 1.6. 1.6. La tangente a la menos 1 de 0.6, ¿cuánto es? 57.99. 57.99. 58 grados. Vamos a dejarlo así. ¿Qué ruido? 57.99. Entonces ya tengo las dos cosas. Ya puedo expresar mi desplazamiento resultante. Le voy a poner otro color para que no se pierda. Mi desplazamiento resultante, muchachos, va a ser igual a dijimos 283 metros con un ángulo en una dirección de 57.99 grados. ¿Qué me dice este resultado, muchachos? Me dice que esta persona, para ir desde el lugar donde estaba originalmente hasta la farmacia donde venden lo mismo pero más barato, si pudiera hacerlo en línea recta, no sé, tal vez que tuviera un helicóptero o un aerodeslizador, se pudiera mover en línea recta hasta allá, pues tendría que moverse 283 metros en esa dirección de 57.99 grados. Pero como no es el caso, porque no tiene un helicóptero, entonces, pues lo que tiene que hacer es caminar por entre las calles. Entonces tendrá que recorrer una distancia distinta, pero el desplazamiento siempre va a ser el mismo. Independientemente de cualquier trayectoria que siga para llegar a la farmacia, el desplazamiento siempre va a ser el mismo. Porque el desplazamiento siempre es la distancia que hay en línea recta desde esta posición hasta esta segunda posición. Y lo que hicimos nosotros ahorita fue obtener este desplazamiento, pues tomando en cuenta que caminó en estas dos direcciones, aunque pudiéramos hacerlo con cualquier otra combinación. ¿Sí me decías, Verónica, perdón? Ah, sí, disculpa. Entonces se podría decir que los puntitos de color como que azul o verde sería como que la trayectoria y lo rojo sería el desplazamiento. Exactamente, los puntos, la parte punteada en rojo y en azul y en verde, son trayectorias diferentes que pudiera haber seguido esta persona. De hecho, esta es otra trayectoria que él siguió. Nada más que en este caso esta trayectoria la representamos con estos dos vectores.
Pero esta es otra trayectoria, esta que estoy resaltando en amarillo, es otra trayectoria. Pero el desplazamiento, muchachos, independientemente de cualquier trayectoria que se siga, siempre va a ser este vector rojo, porque siempre va a ser una línea recta desde el punto original, desde la posición inicial a la posición final. Ese siempre va a ser el desplazamiento. Entonces, aquí puede cambiar la trayectoria, puede cambiar la distancia que recorre finalmente, pero el desplazamiento siempre va a ser el mismo. Entonces, es importante que tengamos ese concepto. ¿Alguna, muchachos, alguna duda, pregunta, comentario adicional? No, profe, gracias. Tratando de resaltar que es el desplazamiento. Ok, entonces, bueno, ya vimos lo que es el desplazamiento. Les digo, lo calculamos por medio de 2 desplazamientos que ya conocemos. Pudiéramos haber hecho, pues para sacar este concepto, mover nuestro sistema de referencia. Lo que hicimos aquí fue realmente colocar nuestro sistema de referencia por conveniencia de forma que coincidiera con este origen del movimiento. Aquí está, quería trazar nuestro sistema de referencia. Perdón. Permítanme un momento que responde esta cosa. Entonces estaríamos en el punto que nuestro sistema de referencia sería este. Prácticamente haríamos coincidir el origen del movimiento con la posición inicial de la persona. Pero bueno, no nos metamos en rollos con eso. Vamos a lo que sigue. Voy a tomar una imagen de esto, muchachos, de un segundo. Y me la voy a llevar a la otra diapositiva para que veamos lo que es la velocidad y el desplazamiento. Denme un segundo, por favor. Entonces, voy a dejar de compartir un momento. Voy a adecuar la presentación y vuelvo a compartir. Denme un segundo, por favor. Gracias. Voy a compartir nuevamente la presentación. Vamos a terminar de ejemplificar este punto. Y ya calculamos entonces, muchachos, el desplazamiento. Ya vimos que el desplazamiento, independientemente de la trayectoria, el desplazamiento siempre va a ser el mismo. Y sería esta distancia que se recorre en línea recta desde la posición inicial a la final. Y expresado en forma polar sería esta dirección. Y si es expresado en forma unitaria, pues sería esto. 150 metros en la dirección I y 240 metros en la dirección J. Pero ahora nos falta, muchachos, definir lo demás, que es la velocidad y la distancia. Muchachos, así a ojo de buen cubero, ustedes que han caminado por las calles, ¿cuánto me llevaría a caminar estas 6 calles en esta trayectoria que siguió, esta que está resaltada en amarillo, esta persona, para llegar desde donde estaba hasta la farmacia, donde venden lo mismo pero más barato? ¿Alguna idea? Tiempo en minutos, por ejemplo, muchachos. Díganme cualquier idea de cuánto podríamos tardarnos en recorrer estas 6 calles. Como unos 25 minutos. 25 minutos. Vamos a hacer que se vaya de rodillas, ¿no? Como que se me hace mucho tiempo. A ver, En bájenlo. 10, ¿no? ¿Cuánto? 15. 10. 10. 10. Bueno, vamos a dejarlo en 10 para que no nos salgan valores tan chiquitos. Está bien la idea, ¿verdad? Pues depende qué tan rápido camine esta persona, pero vamos a dejarlo en 10. Para que no nos dé un valor muy pequeño. Pero vamos a suponer que el tiempo que le tomó a esta persona, perdón, déjenme compartir. El tiempo que le tomó a esta persona hacer este recorrido, vamos a poner que el tiempo que le tomó a esta persona hacer este recorrido es de 10 minutos.
Bien, entonces veíamos aquí, muchachos, que la velocidad está definida como el desplazamiento entre el tiempo. Si nosotros hacemos esta relación y decimos que la velocidad, que recordamos que es un vector, es igual al desplazamiento, que también es otro vector, entre un escalar que es el tiempo, entonces tenemos que hacer la relación entre este vector. Este vector, ya dijimos que el desplazamiento es este, de 283 metros. 283. 283 solitos, era .01, está bien, 283 metros, vamos a dejarlo así. 283 metros con un ángulo de 57.99 grados. Eso es el desplazamiento. Recuerden que es un vector, tiene magnitud y dirección. Y si esto lo dividimos entre el tiempo, podemos obtener la velocidad, que también es un vector que tiene magnitud y dirección. Muchachos, el tiempo no lo podríamos meter aquí directamente, necesitamos, como este está expresado en metros, tenemos, esto es unidad del sistema internacional, tenemos que expresar el tiempo en unidades del sistema internacional. ¿Cuánto es esto tiempo en unidades del sistema internacional? ¿En qué se mide el tiempo en el sistema internacional, muchachos? En segundos. Segundos. Entonces, tendríamos que transformar estos 10 minutos en segundos. ¿Cuánto es eso? ¿Qué hacemos para hacer eso? Hacer una conversión de minutos a Sabemos segundos. que queremos aquí segundos, queremos aquí minutos. ¿Cómo le pongo? ¿Qué le pongo arriba? ¿Qué le pongo abajo? Sería 1 minuto abajo y 60 segundos arriba. Viene 1 minuto abajo y 60 segundos arriba. Muy bien, con eso elimino los minutos y me queda que 10 minutos son 600. 600 segundos, ¿no? Sí. 600 segundos, ok. Entonces, si a ver si sustituimos este tiempo aquí, 600 segundos. Ya está. Profe, yo entonces- tengo una duda. ¿Mande? Tengo una duda. Sí. Cuando sacó lo de 150 a la 2 y eso, ¿no faltó algo ahí? ¿Faltó algo? No sé. ¿Cómo qué? Es que yo recuerdo que después de sacarlo de los cuadrados se tenía, creo que -2 por otra vez por el vector 1, bueno, el desplazamiento 1. Eso es cuando hacemos por el método del triángulo y cuando se trata de un triángulo oblicuángulo. En este caso es un triángulo rectángulo. Básicamente es lo mismo, pero si tú aplicas eso, al final este último término se va a eliminar. Entonces, el triángulo rectángulo es un caso específico de la ley de cosenos, en donde desaparece el último término. Por eso, en un triángulo rectángulo, este lado, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, se calcula nada más con los cuadrados. Y yo te invito a que hagas el ejercicio ahorita, Nick, y hagas toda la ley de cosenos y vas a ver que al final esto se va a hacer 0, el último término. Pero eso no es necesario porque como este es un triángulo rectángulo, automáticamente sabemos que solamente tenemos que hacer la suma de los cuadrados de los catetos, de acuerdo con el teorema de Pitágoras. Si eso sería aplicable si esto no fuera un rectángulo. Si tuviera alguna otra inclinación cualquiera de los vectores, entonces tendríamos que aplicar eso. Pero en este caso no, porque es un triángulo rectángulo lo que se forma. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. Entonces vamos a determinar la velocidad, muchachos. ¿Cuánto es 283 entre 600? Bueno, ¿qué pasa aquí cuando yo divido esto? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que dividir 283 entre 600. ¿Cuánto me da eso? ¿0 punto qué? 471. 371. 400. 400. 400. 400, ok. 71. 471. .471. ¿Y qué estoy dividiendo? ¿Metros? Sería metros entre segundo, ¿no? Metros entre segundo. Muy bien. Entonces, ¿y qué pasa con este ángulo?
Acuérdense que vimos la ¿Queda división. igual? Queda igual. Igual. Acuérdense que vimos la división de un vector por un escalar, es lo que estamos haciendo aquí. No le pasa nada al ángulo se queda igual. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, el vector desplazamiento y el vector velocidad tienen la misma dirección, es decir, tienen el mismo ángulo, porque pues, el vector velocidad depende, proviene o se calcula por medio del vector desplazamiento dividido entre el tiempo. Y esa es la velocidad. Recuerden que decíamos que la velocidad es también un vector. Y bueno, de una vez para acabar de complicar esto, más bien para acabar de completar esto, vamos a calcular ahora la rapidez. Muchachos, recuerden que la rapidez es un escalar que resulta de dividir la distancia recorrida entre el tiempo que toma recorrerlo. Muchachos, ¿cuál es la distancia que se recorrió en este caso, en esta trayectoria amarilla, por medio de estos dos vectores? ¿Cuál fue la distancia que se recorrió? 283 metros. No, la distancia, ese es el desplazamiento, la distancia. Recuerden que la distancia es la longitud de la trayectoria. Y la trayectoria es la que está marcada en amarillo. ¿Cuál es la distancia que se recorrió? 390. 390, 150 en dirección horizontal y 240 en dirección vertical, son 390 metros. ¿Y en qué tiempo se recorrieron esos 390 metros? En 600 segundos. En 600 segundos, en 10 minutos. Y entonces, ¿cuánto me da la velocidad? ¿Cuánto es? ¿A qué es igual esta velocidad? 0.65. 0.65 Metros entre segundos, ¿no? metros por segundo. Así es, metros sobre segundo. Se lee, muchachos, siempre metros por segundo, pero es la división entre metros por segundo. Segundo, pues. Y si se dan cuenta, muchachos, aquí el valor de la velocidad es diferente. La magnitud de esta velocidad es diferente a la magnitud, a la rapidez. Porque, bueno, aquí el movimiento fue en más de una dirección. Lo que quiero que vean, muchachos, es que tanto la velocidad, por ejemplo, tiene las unidades metros por segundo. La rapidez también tiene metros por segundo. Y en este caso, son diferentes en magnitud, la velocidad y la rapidez. Y bueno, que vean que la velocidad es un vector porque tiene que tener magnitud, dirección y sentido, y la rapidez solamente tiene magnitud. Entonces, sus unidades. Entonces, es lo que nos decía nuestra lámina, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? No, maestro. No, profe. En algún movimiento como el que vamos a ver a continuación, que es el movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad y esta rapidez tienen el mismo tamaño, son del mismo tamaño, porque el movimiento se realiza en una sola dirección. Pues si analizáramos esto por partes, el primer desplazamiento solamente, pues podríamos ver que su velocidad es igual a su rapidez en magnitud. Pero bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Ahorita, aquí nos quedamos para definir desplazamiento, velocidad y rapidez, y diferenciarlos. Antes de pasar a lo que sigue, muchachos, preguntas, dudas, comentarios. No, profe. No, profe. Vale. Pues vamos a, ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de avanzar con este primer movimiento que vamos a estudiar, muchachos, que se llama el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos el caso de este vehículo que está ahí sobre una carretera, sobre un camino, y se mueve con estas características, muchachos. Cada vez que, por ejemplo, no sé, voy a ponerle que cada vez que pasa un cierto tiempo, recorre una distancia igual. Es demasiado grandes, pero bueno, disculpen la escala, pero se supone que todos son iguales. Hay recorridos de 50 metros, 1, 2, 3, 4, 5. Me falla aquí
escala, pero vamos a suponer que todos son iguales. Pero además, el tiempo que tarda en recorrerse esas distancias iguales es el mismo. Yo la proporción de la primera y bueno, ya me fallaron todas las demás. Pero muchachos, el tiempo que tarda este vehículo en recorrer estas distancias es el mismo. Es decir, cada vez que pasa un segundo, este vehículo avanza tanto como 50 metros. Aquí también es un segundo. Y aquí acá es un segundo. Y así sucesivamente. Y aquí acá es un segundo. Y finalmente aquí también es un segundo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Pues que cada vez que pasa un cierto tiempo, este vehículo se mueve la misma cantidad de metros o recorre una misma cantidad de metros. Y vamos a tratar de graficar esto en este plano cartesiano. Vamos a poner, por ejemplo, aquí la distancia que se recorre y aquí el tiempo que se tarda en recorrer. Por ejemplo, tenemos ahí 5 puntos, muchachos. En el primer punto, ¿cuál distancia se recorrió aquí? Por ejemplo, ¿cuánto se ha recorrido aquí? 50 metros, En el segundo, 100 metros, 100 metros. 100 metros y así sucesivamente, ¿no? En el tercero, 150. Sería aumentando de 50, ¿no? De 50 en 50, sí. En el cuarto serían 200. Y aquí en el quinto, 250. Y esto, bueno, aquí estamos graficando la distancia. Aquí son metros. Y por este lado, en el eje X, vamos a graficar el tiempo. Aquí tendríamos un segundo. Luego 2 segundos, 2 segundos. 2, luego 3, luego 4, luego 5. Ya está. Entonces podemos graficar, muchachos, de este esquema que tenemos aquí arriba, podemos graficar la posición o la distancia recorrida con respecto al tiempo que transcurre para recorrer esa distancia. Entonces, el primer punto, muchachos, lo podremos ubicar en una distancia de 50 metros para un tiempo de un segundo. Entonces estaría aquí propiamente. Aquí estaría el segundo en una distancia de 100 metros para 2 segundos. Tendríamos un segundo punto. Luego una distancia de 150 metros para 3 segundos. Aquí tendríamos un tercer punto y así sucesivamente. Para 200 metros, eso le lleva a 4 segundos. De tal manera que podemos aquí graficar un cuarto punto y también para la quinta distancia de 250 metros, cuando han transcurrido 5 segundos. Y aquí estaría. Ya está, ya que tenemos todo eso, podemos marcar estos puntos. Que resultarían de graficar la distancia contra el tiempo de este movimiento. Y eso, pues finalmente me da como resultado una línea. Si yo uno todos estos puntos, me da como resultado una línea recta. Estaría más o menos así. Vamos a poner por una línea recta. Esta línea recta, muchachos, es precisamente una característica de este movimiento. Si yo, a medida que pase más tiempo, se van a seguir recorriendo distancias iguales. Y entonces, lo que me interesa en este momento es calcular la pendiente de esta recta, muchachos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calcula la pendiente de una recta? ¿Lo vieron en su curso de trigonometría? No, de trigonometría, de geometría analítica. ¿Cómo calculo la pendiente de una recta? M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Muy bien. En un segundo.
pendiente de una recta, efectivamente, como nos dice José Carlos, es Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Entonces, si tomamos dos puntos cualquiera, por ejemplo, pues vamos a tomar el punto 1 y el punto 3. Muchachos, ¿cuánto vale Y2? Vale 100. 150 metros. Y2 50. vale 50, ¿no? Y Y1, 50. 50 metros, muy bien. ¿Cuánto vale X2? 3. 3. X1, 1. 1. perdón, segundos, son segundos menos un segundo. Un segundo. Hacemos esta operación, 150 menos 50 me da 100. 100. Entre 4. 100 metros entre, 2. Entre 2. 2. ¿cuánto me da? 50 metros por segundo. 50 metros por segundo, muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, si hacemos otro ejercicio, por ejemplo, y ahora tomamos el punto 2, por ejemplo, y el punto 5, y calculamos esa pendiente, muchachos. Es igual. ¿Cuánto vale? Sería 100? 250. 250 menos 100. 150 menos 100. 100. son metros, desde luego. Entre 5 menos 2. 5 menos 5 2. menos 2, muy bien. 5 segundos menos 2 segundos. Entonces, eso me da 200 menos 100, 150 150 metros entre Entre 3 3 segundos. 3 segundos. ¿Y cuánto me da eso? 50 metros por segundo. metros por segundo. Bueno, desde luego, como era de esperarse, esta pendiente es una constante. Si tomo yo cualquier otro punto, por ejemplo, el punto 1 y el punto 4, se va a acabar esta sesión, muchachos. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a calcular más esta pendiente rápidamente. El punto 1 y el punto 200 menos 50 200 metros menos 50. sobre 4 menos 1 segundos 4 menos 1, muy bien. igual a 150 entre 3 3. y ya da 50 metros por segundo. Y cualquiera que hagamos nos va a dar lo mismo, porque esta es la característica de este movimiento. Esta pendiente es la velocidad de este movimiento y esta es constante. Hasta ahí nos vamos a quedar, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión.